Entonces el carcelero los sacó y les dijo: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos le dijeron: Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Este es el pastor Alan Rodríguez de la iglesia Fuente de Vida en Ciudad Colón, San José, Costa Rica. Esperamos que seas bendecido por esta palabra. Bueno, hermano y hermana, le voy a invitar que usted busque en su Biblia Gálatas capítulo 6, versículos 7 y 9. Vamos a estar hablando de oración. De oración. ¿Qué sucede cuando oramos? ¿Qué sucede cuando oramos? ¿Y por qué oramos? Miren, yo creo que no terminaríamos de enseñar acerca de la importancia de orar o la importancia de la oración. Ok, este versículo dice así, Gálatas 6, versículos 7 al 9. Miren lo que dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Voy a enfatizar eso. Pues todo lo que el hombre sembrare, o todo lo que el hombre siembra, eso también siega, o eso también recoge. Segar es recoger una cosecha, lo que se sembró. Tiempo de la siega es cuando se va a recoger el fruto que ya está listo. Todo lo que el hombre siembra, eso también recoge. Porque el que siembra para su carne, de la carne, recogerá o segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, ese es el Espíritu Santo, porque está con mayúscula, del Espíritu Santo, segará vida eterna. Este versículo se nos olvidó mencionarlo cuando hace 15 días predicamos acerca de andar en el Espíritu. Andar en el Espíritu es esto, sembrar para el Espíritu Santo, y vamos a recoger vida eterna. El cristiano tiene que vivir en el Espíritu para que al final recoja vida eterna. Si no está en el Espíritu, está en la carne. Bueno, pero ese no es el tema. Seguimos, dice el versículo 9. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos. Y me gusta lo que deja aquí al final. Si no desmayamos. La Biblia entonces nos llama a seguir adelante sin desmayar. Es muy fácil desmayar, y especialmente cuando se trata de la oración. Es muy fácil claudicar, es muy fácil dejar de orar, es muy fácil desanimarnos, porque resulta que Dios no promete en ninguna parte de la Biblia que cuando nosotros oremos, Él nos va a responder inmediatamente. Él dice que Él nos va a responder si conforme a su voluntad pedimos, si conforme a lo que Él, a su corazón, a su palabra, a sus mandamientos. Si pedimos bien, entonces Él nos va a responder, pero no necesariamente inmediatamente. Es a su tiempo, pero no tenemos que desmayar. Tenemos que seguir adelante. Todo lo que el hombre siembra, eso va a recoger. Bueno, entonces aquí vamos a estar hablando de lo que sucede cuando nosotros oramos. En el Salmo 126, versículos 5 y 6, ustedes lo van a tener ahí, si quiere lo busca. Hemos hablado mucho de este Salmo, el Salmo 126. Vemos aquí esa ley de la siembra y la cosecha. Es una ley. Algunos quieren incluso negar la ley. Todos quieren negar las leyes de Dios, y algunos hasta las leyes como la ley de la gravedad. Y algunos leí por ahí, no existe la ley de la gravedad y esas cosas. Bueno, tírese de un edificio para ver si no existe. Después me cuenta si no existe. Sí, hay leyes, y hay una ley que es la siembra y la cosecha. Hoy vamos a estar hablando de la oración como una siembra. La oración como una siembra. Repita, la oración como una siembra.
Cada vez que usted ora, está sembrando algo. Y así como la siembra, la cosecha no viene apenas usted siembra, así también pasa con la oración. Por eso tenemos que seguir adelante sin desmayar. El mensaje de hoy es muy cortito, muy conciso. Usted agárrelo y guárdelo en su corazón. Mire lo que dice el versículo 5 del Salmo 126. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. Así dice su Biblia, o solo esta. 5 cosas importantes aquí. 5 cosas importantes que podemos aplicar a la oración en estos versículos. Vamos a aplicarlo a la oración. Así es la oración. La oración es una siembra, ya se los dije. Una siembra. Estamos, cada vez que vamos a la presencia de Dios, cada vez que nos acercamos a Dios, es como si estuviéramos llevando semillas delante de Dios. La oración son semillas delante de Dios. Hay un trabajo fuerte al principio, cuando en la Biblia le llama hacer barbecho. Hacer barbecho es limpiar el terreno, revolcar la tierra, porque la tierra tiene que ser otra vez, oxigenada, recibir nutrientes, etcétera, sacar la maleza, sacar las piedras y arar, ¿verdad? Preparar, eso lleva trabajo, ¿verdad? Y es trabajo fuerte y es trabajo físico. Pues es lo mismo con la oración. Con la oración nosotros tiene que haber un trabajo, tiene que haber un esfuerzo. Usted no puede recoger fruto de algo por lo cual usted no ha orado. No es que, Dios sabe, Dios conoce mis necesidades, ahí van a ir llegando, porque Dios las conoce. No. La Biblia habla que cuando nosotros oremos, dice la Biblia, porque Dios conoce nuestras necesidades, pero necesita que nosotros le digamos qué es lo que necesitamos. Entonces tenemos que ir a su presencia, a meternos con Él y decirle, Señor, necesito esto, Padre, ocupo aquello. Señor, no importa si usted habla, si usted pide, no es malo pedir. Claro, el problema es acercarnos a Dios solo para pedir, tampoco así. Buscar su presencia, pero llevarle nuestras peticiones, llevarle todo lo que nosotros tenemos en el corazón. Eso es la oración, una siembra. También el pasaje nos enseña que es una siembra con promesa de segar, porque dice que los que sembraron, y ahorita vamos al punto de las lágrimas, los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. O sea, hay promesa. Si yo siembro, voy a segar. Lo decía el versículo ahí. Si yo siembro oración, voy a recoger lo que estoy sembrando en oración. Pero si no oro, nunca voy a recoger nada. Ese es el principio aquí, para que todos nosotros lo veamos y lo entendamos. Recoger, cosechar. El punto 3, o la tercera cosa que me encuentro aquí, es que por lo general se siembra en tiempos de dolor, en tiempos de sequía, en tiempos de lágrimas. El agricultor no dice, no, me voy a esperar unos meses más para que deje de llover un poquito, o para que haga menos calor, qué sé yo, no sé. No. Si usted quiere cosechar en tal fecha o en tal época, o que es la mejor época, no sé, según el lugar donde se viva, hay que sembrar, aunque esté mal el tiempo, aunque duela, aunque sea difícil, hay que hacerlo. Aunque nosotros estemos en tiempos de dolor o de sequía, como dice aquí la Biblia, los que siembran, aunque siembren con lágrimas, van a segar. Les puse aquí, ahí lo van a ver, las lágrimas son la mejor agua para regar los sembrados. Lo mejor, es el mejor abono, las lágrimas. Pero a veces, hermanos, nosotros, no sé, nos enojamos más bien cuando estamos pasando dificultades, o nunca nadie nos enseñó el secreto de meternos con Dios, a llevarle nuestras lágrimas, nuestras peticiones y clamar a Él. Por eso es que Jesús dijo, ellos le dijeron, los discípulos al Señor, enséñanos a orar. Enséñanos a orar. Creo que es la única petición que le hacen a Jesús. Enséñanos a orar. Y el Señor siempre quiso que aprendieran estas cosas. En Génesis 26, del 1 al 3, se los voy a leer. Es la historia de Isaac. Isaac aprendió de su papá del padre de la fe, Abraham. El lugar donde ellos vivían, a veces eran unas tierras fértiles, pero a veces tenían que estar en tierras de sequía, porque venían sequías a la tierra. Y en el capítulo 26 de Génesis, versículo 1, dice que después hubo hambre en la tierra
además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar. Isaac se fue para Gerar. Y cuando estaba ahí se le apareció Jehová y le dijo: no desciendas a Egipto. O sea, no vaya a hacer nada a Egipto. No haga las de su papá que se fue para Egipto cuando hubo sequía. Quédese aquí. Sea obediente. ¿Cómo fue que Dios le habló a Isaac? ¿Estaría viendo el tele? ¿Estaría metido en el celular, viendo redes sociales y jugando? No. Isaac era un hombre que buscaba la presencia de Dios. Si yo no busco la presencia de Dios, es muy difícil que Dios me vaya a hablar cuando yo estoy metido en el celular jugando juegos ahí, a jueguillos esos electrónicos o en otra cosa. Buscó la presencia de Dios Isaac, y Dios le dijo: quédese ahí en Gerar. Pero es que aquí hay sequía. No, él fue obediente y se quedó ahí. Y entonces dice: no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Habita como forastero en esta tierra, y estaré contigo, y te bendeciré. En esa tierra te bendeciré. Espere la bendición, espere la promesa, espere ahí. Por eso es tan importante, hermanos, que usted ore, no solamente para traerle las peticiones al Señor, sino para que Dios nos hable. Si no hay oración, es muy difícil que Dios nos pueda hablar. Si yo no estoy en comunión, si no saco el tiempo, no, es muy difícil que Dios me hable. Bueno, y entonces como punto 4 aquí tenemos que si en nuestra oración le creemos a Dios y hacemos lo que Dios dice, entonces vendrá una cosecha con regocijo. En esa historia de Isaac, en el versículo 12 del capítulo 26, dice: y sembró Isaac en aquella tierra. ¿Cómo sembró si había sequía en ese lugar? Sembró Isaac, no le importó, yo siembro. Y cosechó aquel año 100 por 1. Sembró un maíz y recogió 100 mazorcas por un maíz. ¿Qué le parece? Ese es el Señor que tenemos. Sembró 1 y recogió 100. Y le bendijo Jehová. Ese es el Dios que tenemos. El Dios de Isaac es el Dios que usted tiene. Uy, muy poquitos dijeron amén. El Dios de Isaac es el Dios que usted tiene. Y es el Dios que aún en medio de las sequías, Él puede darnos cosecha. Aún en medio del dolor, aún en medio de las lágrimas, aún en medio de la que no la estemos viendo muy buena, el Señor nos va a bendecir. El Señor va a traer bendición. Porque para Dios, a Dios no le importa si hay sequía o no hay sequía, si hay impuestos o no hay impuestos, si hay paquete fiscal o no hay paquete fiscal. Dios bendice a sus hijos porque no nos va a dejar morirnos de hambre. Amén. Siga creyéndole a Dios, porque ese es el Dios que tenemos nosotros. Las semillas son las promesas de Dios. Usted tiene que entonces ir a la palabra de Dios a recoger semillas. Cuando yo voy a la palabra de Dios, Dios me habla por la palabra y recojo las semillas y las atesoro en mi corazón. Y entonces cuando yo las tengo en el corazón, voy a orar. Cuando voy a orar, yo es como si estuviera sembrando aquellas semillas que el Señor me da. Y entonces las siembro. ¿Dónde las siembro? En los cielos. Señor, tu palabra dice que tú eres un Dios bueno. Tú eres mi pastor, nada me faltará. Señor, tu palabra de Dios dice esto. Señor, tu palabra de Dios, tu palabra dice esto otro. Señor, en tu palabra encontré que tú bendecirás al justo. Señor, tu palabra encuentro, Señor, que yo estaré confiado como un león. Señor, en tu palabra encuentro que nada podrá venir contra mí. No hay arma forjada que contra mí prosperará, etcétera. Esas son semillas, pero usted tiene que creerlas, recibirlas. Y después entonces usted se las dice a Dios y usted está sembrando en los cielos. Está sembrando, pero si usted no dice nada y usted no siembra semillas en oración, entonces Dios dice, no cree nada que le voy a dar. Primero no pide, no recoge semillas. Estamos viendo hoy, hermanos, la oración como una siembra. Véalo como una siembra. Si usted no siembra algo, va a recoger. Nadie va a recoger si no sembró. Nadie va a recoger si no sembró. Pero como les digo, llegará su tiempo y se recoge. Según el tiempo de Dios y según Dios vea que lo ocupamos o no lo ocupamos en ese momento. Entonces, aquí es donde viene algo muy importante. Y ponga cuidado, hermanos. Porque entonces algunos que son desobedientes y que no quieren orar
en su desobediencia a Dios, etcétera, ¿creen que Dios va a escucharles todas sus oraciones? Usted tiene que aprender esto, y yo tengo que aprenderlo, porque la gente cree, hasta el más impío, que si hace oraciones, Dios se las va a responder. El adúltero dice, uy, Señor, que no me agarre mi mujer. El sicario se va a pedirle la bendición a la Virgen de los sicarios, para que pueda matar bien, que le salga bien el trabajo. ¿Ah? Así, eso es lo que enseña el mundo. Y entonces, el ladrón, cuando se va a meter a robar, dice, ay, Señor, que este trabajito me salga bien, que no me agarren. Así hacen. Bueno, y así muchos cristianos que también andan en desobediencia, creen que Dios tiene que responderle todas sus oraciones, pero aquí quiero poner se aplican restricciones. Se aplican restricciones. Mire las restricciones aquí. Oye Dios todas las oraciones, aunque le mencionemos sus promesas. En el Salmo 66, 18 al 20, si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Oiga, apunte esos versículos para que usted se los acuerde y se los pueda dar a otra persona. Es que oro, viera cómo oro, pero ¿cómo está su vida? No, mi vida así, a zapatas para arriba todo. Yo puedo ir a orar a su casa, pero si su casa no está bien, ¿qué puedo hacer yo? Hermanos y hermanas, puedo orar por usted, pero si su vida no está bien, ¿qué puedo hacer yo? Dios dice, no, arregle su vida y si sus oraciones podrán ser escuchadas y sembradas en los cielos. Entonces dice, mas ciertamente me escuchó Dios, atendió a la voz de mi súplica. Bendito sea Dios, que no echó de sí mi oración, ni de mí su misericordia. ¿Por qué? Porque no vio en su corazón la iniquidad, no albergó en su corazón la iniquidad. Este salmista. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 7, dice así: vosotros maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente, está hablando de la esposa, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. ¿Hay estorbo en las oraciones? ¿Hay cosas que impiden que las oraciones lleguen a Dios? Sí, en este caso, si los maridos tratan mal a sus esposas, pero también si las esposas tratan mal a su marido, pero también si yo trato mal a mi hermano, si trato mal a mi padre, si no honro a mi madre, etcétera. Se aplica para todo. O sea, no podemos estar bien, no podemos esperar que Dios escuche todas nuestras oraciones si yo soy un patrón injusto con mis empleados. Si guardo la plata y no se las pago, se las doy el lunes. Vengan el lunes, hoy no tengo. Mentira, ahí la tiene. Hay un montón que hacen así. Hay que ser justos. ¿Cuántas veces por eso Jesús les dijo, mire, ustedes diezman la menta, el comino y el eneldo, lo más pequeño, pero la justicia, la misericordia y la fe la dejan a un lado. Hay que ser misericordiosos. Bueno, este es un versículo. Vamos a otro. Proverbios 15, 29. Jehová está lejos de los impíos, pero Él oye la oración de los justos. ¿Qué le parece a usted eso? ¿De quién oye la oración? De los justos. Los justos son los cristianos, los que han creído en Cristo, han sido lavados en su sangre y han sido hechos justos. Pero si un justo por Cristo se empieza a comportar injustamente, lo siento, por ahí dice que es peor que un impío, porque conoce la verdad. Estuvimos hablando cuando enseñábamos a principio de año, el problema grande cuando un cristiano no hace la voluntad de Dios, ¿qué pasa delante de Dios? Somos doblemente juzgados. O sea, es más severo el juicio con nosotros los que creemos, los que conocemos a Dios, que con un impío que no conoce nada. Bueno, tengo otro proverbio aquí, 28:9, dice, el que aparta su oído para no oír la ley, la palabra de Dios, su oración también es abominable.
Oiga esa. En la Biblia Dios habla hoy, ahí se las puse, dice, tampoco Dios soportará sus oraciones. Dios no soporta la oración del que aparta su oído de la ley de Dios. Estas son cosas que todos los cristianos necesitamos saber, las hermanos, pero muy pocos las dicen. Y yo tengo que decírselas a ustedes para que ustedes se las comuniquen a otros y le digan, mire, es que viera cómo le he pedido a Dios tal y tal cosa, pero ¿cómo está su vida? Vuelva su corazón a Dios, arrepiéntase de sus pecados y Dios va a escuchar todas sus oraciones. Si no, no se puede, va en contra de lo que está escrito. La palabra de Dios lo dice así. Isaías 1:15, mire, la cosa se va poniendo mejor todavía aquí. Dice, cuando extendáis vuestras manos, le dice Dios a Israel, yo esconderé de vosotros mis ojos. O sea, cuando hagan así, Dios volverá su rostro. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos, dice Dios. ¿Qué le parece? Le está hablando a los judíos, a los israelitas, le está hablando a ellos. No está hablando aquí no está hablando con impíos que no conocen a Dios ni nada de eso. Está hablando, si ustedes andan en esos caminos, si ustedes no andan bien, yo voy a tener que volver mis ojos y no escuchar su oración. Y aunque la multipliquen la oración, aunque oren día y noche, yo no oiré, ni me pidan que oiga, porque si no cambian, yo no oigo. Eso es lo que dice Dios. Porque Dios no se puede contradecir. Sería como un padre alcahuete que hace, ¿cómo se llama? Que consiente a su hijo por hacer cosas malas. Sería como premiarnos por hacer lo malo, y ese no es el Dios que nosotros tenemos. Salmo 84, mire lo que dice. Jehová, Dios de los ejércitos, ¿hasta cuándo mostrarás tu indignación contra la oración de tu pueblo? Está fuerte. ¿Ah? Dios a veces hasta se indigna con las oraciones del pueblo de Dios, porque el pueblo no anda bien con Dios. Qué bueno que usted está oyendo eso hoy. Que usted no llegó a una iglesia donde le dicen, ore porque Dios le responderá todas sus oraciones, cualquiera que haga y como quiera que esté su vida. Muchos quieren ir a iglesias así. Es más, le dan recetas. Beba el vaso de agua conmigo. Hagamos una oración y bebemos el vaso de agua. ¿Verdad? Ese es el evangelio de pare de sufrir. Pare de sufrir. No, hermanos, hay que ser consecuentes con su palabra, con lo que dice Dios. No hay fórmulas para esto. A Dios no se le compra con plata. Por eso les decimos, mire, ofrende, diezme, dele al Señor con su corazón, pero no crea que usted va a comprar a Dios con sus diezmos. No, a Dios no se le compra con nada. Ese es el Dios que tenemos, pero es un Dios muy bueno, excelente Dios, misericordioso Dios, santo Dios, quiere bendecirnos, etcétera. Ese es el Dios que tenemos. Yo no estoy poniéndoles aquí delante de ustedes un Dios malo, no, pero ese es el Dios justo que tenemos nosotros. Amén. Hay otro pasaje, Amós capítulo 5, versículo 21 al 23. El pueblo andaba mal también con Dios en tiempos de Amós. Y dice, abominé vuestras solemnidades y no me complaceré en vuestras asambleas. Qué duro, hermanos, que Dios diga de nosotros. Ni hagan cultos. Yo no llego, no voy a llegar, ni me esperen. Porque yo aborrezco lo que ustedes hacen. Si sus vidas andan mal, entonces, si fuéramos una iglesia mala, una iglesia que busca solo su propio provecho, si les predicamos otro evangelio, si nosotros fuéramos egoístas, estoy seguro que Dios diría esto de nosotros. Mire lo que sigue diciendo. Y si me ofreciereis vuestros holocaustos y vuestras ofrendas, no las recibiré. No miraré a las ofrendas de paz de vuestros animales engordados, aunque me traigan lo mejor, dice Dios. Quita de mí la multitud de tus cantares, pues no escucharé tus salmodias, aunque canten todas las de Marcos Witt y todas las de Danilo y se sepan todas las canciones de Miel San Marcos, aunque las reciten una noche entera. Avísenme para no ir a esa vigilia, dice Dios. ¿Ve? ¿Se da cuenta? E incluso hay versículos todavía más fuertes. Mire,
Jeremías 11:13, búsquelo en su Biblia. 11:14, perdón. Jeremías. En tiempo de Jeremías era aquello una corrupción, hermanos. De todo tipo. Hacían de toda abominación estos israelitas y además eran injustos, crueles, etc. Versículo 14 dice, le dice a Jeremías, vamos a leer desde el 13, dice, porque según el número de tus ciudades fueron tus dioses, oh Judá, y según el número de tus calles, oh Jerusalén, pusiste los altares de ignominia, altares para ofrecer incienso a Baal. Mire lo que hacía esta gente. Y entonces le dice Dios a Jeremías, tú pues no ores por este pueblo. No ores por este pueblo, ni levantes por ellos clamor ni oración, porque yo no oiré en el día en que su aflicción clamen a mí. Qué duro. Oiga, hasta el intercesor Dios le dijo, no interceda, no interceda, no interceda. Por eso tampoco es orar por orar y decir por decir. Bueno, les doy ese versículo porque aquí está hablando del pueblo de Dios. Yo creo en que nosotros tenemos que orar por todos, porque la Biblia dice, oren por todo el ser humano, por todo hombre, ¿verdad? Pero cuando se trata de cristianos, la cosa se pone más difícil. Voy a explicarle esto. Porque el cristiano tiene conocimiento. En 1 de Juan capítulo 5, Juan dice, bueno, la 1 de Juan es la carta del amor, donde se dice que el que odia a su hermano es un homicida, y ningún homicida tiene parte en el reino de Dios. Así dice la carta. Entonces al final de la carta, el apóstol Juan dice, hay pecado de muerte por el cual yo no digo que pidan. Hay pecado de muerte y pecado que no es de muerte, dice Juan. Según el contexto de la carta, el pecado de muerte es el odio al hermano. Odiar al hermano. Si alguien odia al hermano, miren, ni pida por él, dice Juan. ¿Por qué? Porque es un creyente, porque conoce la palabra y porque si hay algo que Dios aborrece, es eso. Él dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amarás al Señor con todo tu corazón, todas tus fuerzas. Entonces, ¿es grave el asunto? Sí, es grave. Porque cuando un cristiano ya se vuelve a Dios odiando, entonces ya el amor de Dios no está en esa persona. Dios no puede bendecir a la persona. Es más, Dios dice, ¿para qué están orando? ¿Para qué oran? No, que se arrepienta, que se arrepienta. Pero si está haciendo eso, no le agrada a Dios. Por eso es tan importante, hermanos, el amor. Y nosotros tenemos que pasarlo todo, les decíamos hoy 18, todo por el filtro del amor. ¿Estoy amando yo de verdad? Porque si no, soy un hipócrita. Estoy amando yo, amo a todos, amo a mi prójimo, amo a mis enemigos, hasta por eso nos manda el Señor, amar a los enemigos. No dice solo oren por los enemigos, dice amen a sus enemigos, ámenlos. Esta cosa no es fácil, pero ámenlos, empiecen a orar por ellos para que empiecen a amarlos como los ama Dios. Eso es formar a Cristo en nosotros. Ok, me devuelvo. ¿A dónde estaba? Entonces, hermanos, oirá Dios todas nuestras oraciones, las promesas que llegamos a sembrar. Si andamos mal, definitivamente no. Si hay pecado, la única oración que escucha Dios es cuando nos arrepentimos. Ese sí, ¿ve? La única oración que escucha Dios de una persona que anda en pecado o de un hijo de Dios que anda apartado o que está odiando es el arrepentimiento. Esa sí la escucha, porque Dios siempre está ahí para perdonar. Entonces, por más que mencionemos sus promesas y repitamos sus palabras, si andamos en desobediencia, de nada servirán. Pero si somos obedientes, nuestras semillas caerán en buena tierra, nuestras oraciones serán sembradas en los cielos y a su tiempo recogeremos la cosecha. Y les tengo aquí un ejemplo, búsquelo en la Biblia. 1 de Samuel, capítulo 1, porque, mire, este es un ejemplo de muchos ejemplos en la Biblia. Pero quiero que vea el ejemplo de esta mujer que se llama Ana. Ana tenía un esposo, que ese esposo tenía otra esposa. En el tiempo de la ley, es más, en la ley se permitía la poligamia.
Oh, pues sí, la ley permitía la poligamia. Pero ese nunca fue el diseño de Dios. El diseño de Dios, Adán no le sacó varias costillas, ¿verdad? Le sacó solo una. Y le dio una mujer. Una mujer para un hombre, no varias mujeres para un hombre. En tiempo de Jesús, Jesús habló de eso también. Al principio fue un hombre y una mujer. Y eso es lo que quiere Dios. Lo que pasa es que por abusos y cosas de esas en la ley tiene que mencionarse algunas cosas, restricciones en cuanto también a estas cosas. Bueno, pues este hombre que se llamaba Elcana tenía dos mujeres. Una se llamaba Penina, tenía hijos y Dios la había bendecido con hijos. Y a esta que se llamaba Ana, que era la que quería más este hombre Elcana, pues no tenía hijos. Entonces se sentía muy mal porque su rival, aparte de eso era rival, la molestaba mucho porque no tenía hijos, etcétera. En ese tiempo y había una creencia muy fuerte de que la persona que era estéril es que tenía una maldición de Dios, Dios no la había bendecido. Bueno, entonces en el versículo 10 dice la palabra de Dios que Ana se acercó a Dios, dice, y ella con amargura de alma oró a Jehová. ¿Cómo oró a Jehová? Con amargura de alma. Tenía algo ahí. Y entonces lloró abundantemente, dice en esta versión de la Biblia. Yo no sé si ahí, sí. En Reina Valera del 60 dice, lloró abundantemente delante de Dios. Su alma estaba amargada, su corazón lo tenía hecho un puño y llegó delante de Dios. Y ella es un ejemplo de cómo Dios quiere que nosotros vayamos. Ella fue a sembrar y a regar con lágrimas. Fue a sembrar ahí delante de la presencia de Dios. E hizo voto, dice el versículo 11, diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar la aflicción de tu sierva, se puso delante de él como su esclava. Y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Eso era que ya se lo iba a dedicar como un nazareo, o sea, que siempre iba a servir a Dios, iba a ir a entregarlo incluso al templo, después lo vamos a ver ahí. Versículo 12 dice, mientras ella oraba con el reloj, hermanos, porque se siembra en oración sin reloj, vaya sin reloj. O sea, no podemos meter a Dios en nuestro molde. No podemos decir, sí Señor, yo voy, pero 5 minutos nada más porque tengo que salir disparado para el trabajo. O porque tengo que ir a jugar bola. O porque esto, por lo otro. Si usted ve que lo haces así, mejor no lo haga y busque la presencia de Dios y vaya en oración a sembrar cuando ya tenga tiempo para hacerlo. Eso dice Dios. Aquí dice que ella oró largamente delante de Jehová. No le importó nada, vino. Cuando venimos los jueves aquí a orar, hermanos, dijimos que íbamos a orar una hora con el Señor, pero eso es nada más para que, ¿verdad? Por lo que dijo Jesús, no han podido orar ni una hora, porque como que Jesús dijo, una hora es poquito. No nos quejemos si duramos hora 20 o hora y media o 2 horas. No, se llega con la disposición de sacar tiempo para estar en su presencia y llevarle a Él todo lo que tenemos. Ahora, no les estoy diciendo tienen que orar 2 horas todos los días. No, ni tampoco les estoy diciendo que oren 1 hora. Simplemente lleguen y no piensen en el tiempo, porque eso es una limitante para Dios. Bueno, y entonces dice, oró largamente delante de Jehová y Elí estaba observando la boca de ella. Oiga, estaba observando la boca de ella y lo criticó y le dijo, ¿estás ebria, mujer? ¿Verdad? Ahí no está. Porque vio que solo movía su boca. Y tú estás ebria, digiere tu vino, le dijo, y después venga a orar. Y ya le explicó, no, Señor, es que estoy orando, estoy derramando mi alma, mi corazón, porque quiero que el Señor me dé un hijo, porque no lo tengo. Y entonces, ¿qué me enseña esto? Mire, ¿qué está viendo? ¿Qué tiene usted en su boca? ¿Qué es lo que está viendo la gente en su boca cuando usted está orando? ¿O qué hay en su boca diariamente? Hay quejas, hay renuncia, hay renegadera, hay negatividad. Cuando usted, en su vida diaria, en lo que usted habla con otros,
porque he visto muchos cristianos que son muy pesimistas, pero Dios también ve lo que hay en nuestra boca, hermanos. ¿Y nuestra boca qué debe haber? Debe haber bendición, debe haber palabras. Por eso en nuestra boca tienen que estar las semillas de la palabra de Dios para dárselas al Señor. Aquí está, Señor, tu palabra dice que en tu pueblo no habrá estéril. Crea esa palabra. Esterilidad de cualquier tipo. Tiene que haber fruto en su vida. Dios quiere que eso pase, pero a veces no pasa porque nosotros nos falta ir a sembrar y nos falta que sembremos más y que cuidemos, como decía don Alberto, que cuidemos la cosecha, porque en el tiempo entre sembrar y que venga la cosecha, vienen las plagas a tratar de comerse aquello que nosotros sembramos. Vienen los gusanos o vienen los bichillos y hay que estar cuidando la cosecha. ¿Cómo la cuidamos? En oración la cuidamos. Lo que yo pedí, tengo que cuidarlo en oración. No es, ya pedí y ya pedí. No. Dice Jesús, Dios le va a dar a sus hijos que claman a Él día y noche, claman a Él día y noche. Así es, una oración perseverante. Bueno, y voy terminando aquí. ¿Cuál fue el resultado de esa siembra de esta muchacha, aquí Ana? Ella dijo, oh Señor, después de que había destetado a su hijo, no sabemos cuántos años tenía, pero era un niño todavía. Oh Señor mío, vive tu alma, Señor mío, le dijo a Elí. Yo soy aquella mujer que estuvo junto a ti, la que trataste de ebria. No dice así, pero más o menos se lo estaba diciendo. La que estaba junto a ti orando a Jehová. Por este niño oraba y Jehová me dio lo que le pedí. ¿Ve que Dios da lo que uno le pide? Cuando uno siembra. Yo pues lo dedico también a Jehová. Todos los días que viva será de Jehová y adoró allí a Jehová. Yo soy aquella. No importa si te tienen por ebria o por loco. No importa lo que digan. Hay que sembrar oración delante de Dios. No importa, haga promesas como estas personas. Eso sí, cúmplelas. Hay que cumplirlas, ¿verdad? Es mejor no prometer que prometer y no cumplir. Pero yo creo que Dios, no importa, prométale al Señor y cúmplalo. Y Dios nos va a dar lo que le pidamos. Este es el niño, aquí está, le dijo Ana. Dedíquele al Señor sus oraciones y Él responderá. Si es conforme a la voluntad, Él nos oye. A la voluntad de Él. La oración entonces, hermanos, tenemos que verla como una siembra. ¿Cuántos quieren salir a sembrar? Amén. ¿Cuántos quieren levantarse a sembrar todos los días? Si no sembramos, no cosecharemos nunca. Si no sembramos como iglesia, no cosecharemos. Si no sembramos como familias, no cosecharemos. Si no sembramos como individualmente, no vamos a cosechar nunca. ¿Por qué hizo esto el Señor así? Yo no lo entiendo, yo no sé, pero Él nos dijo, hagan esto y van a recoger. Pero es que nadie quiere sembrar, nadie quiere orar. ¿Por qué nadie quiere orar? ¿Por qué cuando se convoca oración nadie llega o llegan los menos? Pero si convocáramos a otra cosa, seguramente sí. Digamos, la iglesia de Cristo convoca porque hay concierto con fulanito de tal, todo el mundo llega ahí. Pero cuando se convoca para reuniones de oración, llega la mitad o menos de la mitad de los que se convocaron. Los que estaban muy emocionados en el concierto no quieren llegar. Porque eso pasa, así pasa. La oración es una siembra.